Gracias, Michel. Saludos para ti y para todos en el estudio, aquí desde Verde Valle, lugar que ha hecho su casa la selección de Corea durante esta Copa del Mundo. Apenas hasta este domingo, el equipo asiático ha comenzado a trabajar pensando en lo que será México. El viernes hicieron regenerativo, el sábado recibieron descanso y hoy han abierto la puerta un poco para la prensa para poder observar el entrenamiento y ya comienzan a pensar en México. Próximo martes, puerta cerrada. Ahí será el tema táctico, donde el técnico tratará de encontrar el 11 que enfrenta al equipo mexicano, pero no se espera que haya muchas variaciones con respecto a lo que ocurrió la semana anterior. De hecho, las figuras Heung-min Son, Min Jae, Kang In-lee están en óptimas condiciones y se espera que arranquen en el compromiso de este jueves cuando se enfrenten al equipo nacional. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Julia Hetley, Toño Rodríguez, platicando un poco de lo que nos espera, Toño, Julia, de cara al próximo partido de la selección mexicana. Un partido además en el que desde un inicio sabíamos que era el partido que iba a definir seguramente la primera posición del grupo, ¿no? De ahí la diferencia o la importancia de este partido. Incluso el técnico de Corea llegaba a esa conclusión, ¿no? De que este partido iba a definir esa situación. No solamente el primer de grupo, lo que eso implica, ¿no? Quedarte en el Estadio Azteca 2 partidos más de eliminación directa. La ventaja real que tiene la selección mexicana está aquí en la Ciudad de México, ahí está en el Estadio Azteca. Ir a Los Ángeles no es un mal negocio en el sentido que estaría en un estadio todavía más grande, lleno de mexicanos igual, pero no es lo mismo, la altura y demás. Así que no es nada simbólico ese primer lugar de grupos. Más allá del cruce es quedarte 2 partidos en el Azteca. ¿Qué es lo que más preocupa? En mi punto de vista, el ritmo de Edson Álvarez. No su carácter, no su trayectoria, no su persona, nada que ver con eso. Su ritmo futbolístico. 16 partidos en la temporada, en el año futbolístico, en un promedio, y eso echándole ganas de 64 minutos por partido, contra un equipo coreano que es amplio, pero no solo para jugar por fuera, es amplio también para jugar por dentro. Vimos a Inbeom capaz de volar y deshacerse de jugadores uno tras otro. Ese ritmo de Edson, a mí es lo que me parece, es el principal riesgo de México en la defensa. A ver, Julia, ¿cómo jugarías tú? De acuerdo a los 4 cambios que ya nos decía León Lecanda y John Sutcliffe, está preparando Javier Aguirre para el próximo partido, sobre todo tomando en cuenta lo de Inbeom, Hwang, que es un jugador, me parece el más importante que tiene la selección de Corea, futbolista del Feyenoord y que le pone mucha dinámica y que además ha hecho el mejor gol hasta el momento, creo yo, de la Copa del Mundo. Sí, una selección de Corea que yo justamente le cuestionaba a nuestros compañeros la posibilidad, particularmente a León Lecanda, de que incluso el Vasco Aguirre hiciera un espejo, ¿no? Ya vimos a la selección mexicana jugar con línea de 3, con estos 3 centrales con los que juega la República de Corea. Kim Min Jae llevando, por supuesto, la batuta, lo vimos muy bien, saliendo a cortar en jugadas muy particulares, incluso con esos cortes, dándole ventaja a su equipo para ir hacia adelante en el partido contra Chequia. Me preocupa, sí, Inbeom y Paik son los 2 mediocampistas que usó y que usa particularmente la selección de Corea. Tiene 2 carrileros muy buenos, que son 2 jóvenes promesas que tiene realmente esta selección, y Kang In-lee encontrando a un Heung-min Son que bajaba justamente en esa zona. No sé si podría apostar tal vez por una línea de 3, no creo que lo haga también Javier Aguirre. No, imposible. Que cambie, pero lo hizo, lo probó en algunos partidos, lo probó contra Bélgica, lo probó justamente en este intento de jugar en un 3-4-2-1, como lo que hacían las Chivas de Milito. A mí me hacía más sentido tal vez mover a Israel Reyes a la central y poner a Jorge Sánchez por derecha. ¿Tú jugarías con Israel Reyes como central y Jorge central Sánchez por derecha como y con lateral? Jorge Sánchez, sí. A mí lo de Edson, a ver, y te voy a decir algo, Edson Álvarez yo lo prefiero hoy en día como central que como contención. Ok, pero tú pondrías a Reyes como central. Yo pondría a Reyes o incluso a Romo. Okay. A Romo antes que Edson Álvarez. Ahora, nos decían el reporte o nuestros compañeros que tal vez vaya con, eso es lo que entendí, con Mora. Sí. Y con Fidalgo. Y Lira. El que sale es Gutiérrez. Brian Gutiérrez. Pero Fidalgo entonces sí, porque yo entendí que traía Brian Gutiérrez con Mora, que son 2 perfiles muy similares. Lo que dijeron de Fidalgo es que sí, por la recuperación y el sacrificio de Fidalgo. Que incluso puede ser como un segundo contención, ¿no? No sé cómo lo vaya a utilizar. Yo jugaría con Edson Álvarez como central. Tú sí pondrías a Edson. Yo a Reyes lo mantendría como lateral por derecha, a Edson Álvarez como central, Romo y Lira como contenciones. Por un costado pondría, como lo hizo en el partido pasado, a Álvaro Fidalgo. Con 2 contenciones. Sí, y más con Hwang In-beom, que es el futbolista que mueve a Corea. Yo creo que México tiene que meter 2 contenciones. A ver, Romo y por Lira, fuera y por arriba Mora. Yo a Mora lo utilizaría como cambio. Okay. Entonces, yo por fuera jugaría y por con arriba, Brian y con Fidalgo, de nueva cuenta. ¿Eso es un 4-4-2? Sí, 4-4-2. Y por fuera, por izquierda. Quiñones.
Y No. Raúl. Lo tiras, lo y Raúl- sacrificas mucho en la banda, y matas a Y Raúl Quiñones, ¿no? Jiménez. Matas la Si parte lo principal pegas del juego mucho a la banda, ya ofensivo, lo la mataste. parte principal, lo mejor de México en el Al primer frente- partido fue al Quiñones frente jugando pongo a por el Quiñones. centro. ¿Ok? Quiñones con Raúl, está Con bien. Raúl. Nada más dime quién por izquierda en el 4-4-2. Fidalgo. ¿Ok? O ya sea, está. Fidalgo, Ok, ok. Romo, Ok, los Lira, dos y por el contenciones, otro lado, si no Alvarado. va a meter a Brian, Alvarado. Ah, perfecto, Así es como yo jugaría. En un 4-4-2. Yo lo entiendo, pero yo puedo comprar lo que sea menos la titularidad de Edson Álvarez. De verdad. ¿Por qué creen que Quiñones fue el mejor de México junto con Eric Lier? Estamos de acuerdo en eso en el partido de ida. Sí, Aquí, que Edson entra de cambio, ¿no? Y claro, entra de cambio, pero ¿por qué ellos dos fueron los mejores? Yo no le voy a enseñar de fútbol al Vasco Aguirre, pero me parece bastante obvio que por su temporada, por el ritmo futbolístico, aquí no prendes un switch y ahora sí voy a jugar Sí. y ahora sí voy a dar el partido de mi vida. El deporte de alto rendimiento no funciona así, ¿verdad? Tú tienes que venir respaldado por tu trabajo en los últimos meses. Nada con Edson, pero no está en ritmo. Nada más dime, como central, ¿a quién pondrías en lugar de Romo. Montes? A Romo. ¿Y contención 1 o 2? Uno con Lira. Con Lira, Y sí. por los No cambiaría, costados, no cambiaría el esquema. Lo mismo, yo pondría a Fidalgo y a Gil Mora. Ok, y en, El que vez, en sacaría lugar de Gutiérrez. Brian. Exactamente. Con el tridente Y que usó después con no, Quiñones, con Raúl y y después con no Alvarado. movería nada más. Yo lo dejaría Correcto. exactamente como el primer partido, pero justamente no iría tampoco con Edson Álvarez en la central. Y pones a Reyes, ¿no? Como Pues central. puedes y mover Jorge a Reyes Sánchez y como poner a lateral. Jorge Sánchez, pero Jorge Sánchez tampoco me da tanta seguridad para enfrentar a Corea. Entonces, aquí se está viendo que en la lista no está bien conformada, porque lo que decíamos, en la lista de 55 pusiste a 10 centrales para empezar antes que a Diego Campillo, que no se metió en la lista de 55, y ya en la convocatoria final no tienes opciones para realmente usar en una situación en la que se mete Cachorro Montes con esta expulsión. Bueno, pues platíquenos un poco, León Lecanda, John Sutcliffe, lo que ha hecho el equipo de Javier Aguirre, sobre todo tomando en cuenta que ayer tuvieron la tarde libre, cómo lo ha aprovechado el equipo mexicano previo a lo que va a ser el viaje a Guadalajara para enfrentar en un partido importantísimo a Corea. Vamos con ustedes allá al Gracias, centro de alto Mitch. rendimiento. Pues yo te diría que es la misma rutina del debut. A partir de hoy, mucho más avanzado el plan de juego, el parado, el ver acomodar a Edson. Aunque León sabemos que mañana puerta cerrada, así le hizo contra Sudáfrica 2 días antes, es donde da el parado. Aunque no da el cuadro titular al grupo, pues los jugadores son inteligentes, se dan cuenta a quién están poniendo de titular o no. Así es como sabíamos 3 días antes que Israel Reyes finalmente iba a tomar el puesto de Jorge Sánchez frente a Sudáfrica y que iba a ser el único movimiento que hiciera respecto al último duelo de preparación con Serbia. Ahora, John, queda claro que podría haber 3, quizá 4 cambios, eso lo va a definir mañana Javier Aguirre, pero al menos 3, ¿no? El obligado de Edson Álvarez por César Montes y 2 más. Sí, ese sabemos en central. Si Edson tenía ni idea de meterlo contra Corea de contención, pues las circunstancias lo llevan de central. Creo que aquí hay 2 dudas. Si entra Jorge Sánchez en lugar de Israel Reyes, y que Reyes también puede estar de emergencia por si lo necesitan más bien defender en la central. Y la otra es, dicen que el que anda cada vez mejor, ya sacudió los nervios, es el niño Gil Mora. La pregunta es por quién escucho más, que puede ser Brian Gutiérrez, que se puso mucho más nervioso que un Fidalgo, y Fidalgo tiene más temple, más experiencia. Entonces veo como posibilidad lo de Sánchez y lo de Gil Mora por Brian y los 3 adelante. Sí, y nada más agregar, preguntabas en ese momento, ¿no, Michel, sobre la tarde libre? Creo que los jugadores lo han entendido, libertad con responsabilidad. Claro. Y eso, digamos que en el proceso de Gerardo el Tata Martino, después de aquel incidente en Morristown, en la parte cercana a New Jersey, ¿no? En un partido de preparación, Sí, no, terminó costándole la aquí- carrera en selección a Javier Aguirre, aquí no a hay- Javier Chicharito Hernández. Aquí digo. no hay brunch con todo incluido, ¿no? Exacto, sí. Al Chicharito Hernández no volvió nunca a la selección mexicana y lo que hizo el Tata fue volverse demasiado estricto y los jugadores, me contaban, llegaron muy fastidiados al Mundial de Qatar porque en la concentración previa de 37 días, ojo, esta es de 35 días, bueno, la de Qatar fue 2 días más con Martino, no les dio un solo permiso, ni entradas de familiares, prácticamente los tuvo en un búnker y los jugadores me dicen llegaron fastidiados. Aquí han entendido que la disciplina es, le haces una a Javier Aguirre y se acabó. Pero los jugadores han tomado de buena Seguramente manera hay eso. jugadores que pensamos que iban a estar y algo hicieron y los borraron. Y esa del Chicharito estuvo leve. Yo me acuerdo en Brasil, la del Alfa Centaurus fue épica esa vez con la selección mexicana. Les mando un abrazo. De Romo por Edson en la central, 0 posibilidades. Es un hecho Yo que te va a ser diría que Edson. sí.
el Vasco es el que manda, vamos a decirle 99.9, ¿no? Sí, a ver, yo te puedo decir que al no haber traído un reemplazo natural de Johan Vázquez, Toño, un gran abrazo para ti, en realidad lo que hizo fue probar a dos jugadores como centrales por izquierda. Uno de ellos fue César Montes, el otro también fue Edson Álvarez. En algún momento dado, Luis Romo sí cabe como central por derecha, porque incluso en uno de los partidos de preparación lo utilizó así en los últimos días previo al Mundial. Pero hoy, por la experiencia y porque es su capitán, apunta a ser Edson, porque además, si no fuera Edson, sería un mensaje también para decirle, no te veo ni como contención ni como central arrancando un partido pese a las suspensiones, ¿no? Desde el día del partido dijo que es Edson, a su estilo. Compañeros, un saludo como parte de la preparación. Platíquenos también cómo está el césped del CAR, este segundo duelo que será en el Estadio Guadalajara y que tiene ya similitudes este centro de preparación con tema bien interesante. Sí, Julia, mira, y aparte tiene que ver mucho porque los encargados de las canchas de FIFA también están metidos en el mundo del golf. Entonces, hoy que la selección calentó enfrente de nosotros, hay dos canchas, la 4 que normalmente usa el Vasco, que es como en el Azteca, que ya he dicho que es un híbrido que tiene Kentucky Grass y Ray Grass. Ahora se fueron a entrenar a la de Bermuda, que es la cancha 2, idéntica a la del Estadio de Guadalajara. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que la Ciudad de México es muy diferente, lo que se da aquí no se da en otros lados. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Que en el Estadio Azteca el pasto es mucho más alto, me dicen 22, 23 milímetros, y el Ray Grass es el que permite que crezca otra vez el pasto. En Guadalajara es Bermuda, el Bermuda no lo pueden tener a esa altura, es como a 17, entonces ¿cuál va a ser la gran diferencia? Me lo acaban de explicar, como en un green de golf. Pica y es mucho más duro y más rápido todo, por eso están entrenando en eso, porque va a ser una cancha mucho más dura de botes y rápida y mucho más rápida, y aunque no lo crean, entrenar a la altura de la Ciudad de México con un Bermuda ni así se va a hacer idéntico a lo que van a ver a Guadalajara por la misma altura, pero sí se planeó tener una cancha de Bermuda acá adentro, simplemente León, para tener lo más similar a Guadalajara. No les voy a mentir, hay algo que me viene dando vueltas en la cabeza desde hace varios días y mientras más lo pienso, más sentido tiene. Porque cuando hablamos de Chivas, normalmente todos nos enfocamos en los refuerzos, en quién llega, en quién se va, en los rumores, en los fichajes que ilusionan a la afición. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en algo que puede cambiar por completo el futuro de varios jugadores dentro del equipo. Y uno de esos nombres es Hugo Camberos. Sí, Hugo Camberos. Porque yo les quiero preguntar algo, rebaño sagrado. ¿Realmente hemos visto la mejor versión de Camberos? Yo sinceramente creo que no. Y no porque le falte talento. No porque no tenga condiciones. No porque no trabaje. Sino porque tal vez el sistema actual no le ha permitido explotar todas sus virtudes. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque en los últimos meses hemos visto movimientos dentro de Chivas que parecen mandar un mensaje bastante claro. Un mensaje que muchos aficionados están empezando a notar. Y es que cuando llegan ciertos jugadores a una plantilla, automáticamente uno empieza a preguntarse, ¿dónde van a jugar? ¿Quién pierde su lugar? ¿Y qué está planeando realmente Gabriel Milito? Porque una cosa es fichar futbolistas, y otra muy distinta es fichar perfiles específicos. Perfiles que parecen encajar perfectamente en una idea diferente. Y aquí quiero detenerme un momento, porque tal vez muchos no estén de acuerdo conmigo. Pero yo siento que Milito está preparando algo. No digo que vaya a revolucionar todo el equipo. No digo que vaya a tirar por la borda lo que ya construyó. Pero sí creo que está buscando nuevas armas para que Chivas no se vuelva predecible. Y eso, para un equipo grande, es fundamental. Porque los rivales estudian. Los rivales analizan. Los rivales encuentran puntos débiles. Y cuando te enfrentas torneo tras torneo a los mismos equipos, llega un momento donde necesitas sorprender. Necesitas evolucionar. Necesitas tener un plan B. Y quizá incluso un plan C. Ahora les hago otra pregunta. Si Chivas comienza a utilizar variantes más ofensivas, ¿quién sería uno de los grandes beneficiados? Para mí la respuesta es clarísima. Hugo Camberos. Porque cuando uno ve sus características, cuando observa cómo encara, cómo acelera,
como busca espacios, da la sensación de que todavía tiene muchísimo por mostrar. Muchísimo. Y eso es precisamente lo que genera ilusión. Porque estamos hablando de un futbolista surgido de la cantera. Un jugador que entiende lo que significa esta camiseta. Y ustedes saben perfectamente cómo reacciona la afición rojiblanca cuando ve triunfar a uno de los suyos. La conexión es distinta. La emoción es distinta. El orgullo es distinto. Pero ojo, porque tampoco podemos caer en la euforia total. Porque aquí aparece otra pregunta importante. ¿Estará realmente dispuesto Milito a modificar algunas cosas para darle más protagonismo a ciertos jugadores? Esa es la gran incógnita. Porque una cosa es tener opciones, y otra muy diferente es utilizarlas. Y sinceramente, yo creo que el técnico argentino está ante uno de los desafíos más interesantes desde que llegó al Guadalajara. Mantener una identidad, pero al mismo tiempo evolucionar. Seguir siendo competitivo, pero sin volverse predecible. Y eso no es nada fácil. Por eso quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hugo Camberos merece más minutos? ¿Creen que el sistema actual lo limita? ¿O consideran que todavía tiene que ganarse más oportunidades? Los leo absolutamente a todos. Porque mientras muchos están hablando únicamente de refuerzos y fichajes, hay una historia que podría estar creciendo silenciosamente dentro de Verde Valle. Y si las cosas terminan moviéndose en la dirección que muchos imaginan, podríamos estar viendo el inicio de una etapa completamente diferente para Hugo Camberos. Pero cuidado, porque hay un detalle que pocos aficionados están considerando. Y ese detalle podría cambiar muchas cosas cuando arranque el Apertura 2026. No sé ustedes, pero cuando empecé a escuchar todo lo que se está diciendo sobre Jordan Carrillo, inmediatamente pensé una cosa. ¿Y si Chivas acaba de fichar a un jugador que puede cambiar muchísimo más de lo que imaginamos? Porque sí, todos estamos emocionados cuando llega un refuerzo. Todos vemos videos. Todos vemos estadísticas. Todos vemos goles. Pero hay algo que para mí tiene mucho más valor. La personalidad. La capacidad de aparecer cuando más se necesita. La capacidad de responder bajo presión. Y aquí es donde la historia se pone bastante interesante. Porque no estamos hablando de cualquier jugador. Estamos hablando de alguien que viene de vivir momentos importantes, de esos que separan a los buenos futbolistas de los jugadores que realmente quieren dejar huella. Y yo quiero preguntarles algo desde este momento. ¿Hace cuánto tiempo no sentíamos tanta ilusión con un jugador joven que llega al Guadalajara? Porque siendo sinceros, la afición rojiblanca está cansada de promesas. Cansada de esperar. Cansada de escuchar que el próximo torneo será diferente. La gente quiere resultados. Quiere protagonismo. Quiere volver a pelear por todo. Y precisamente por eso este movimiento genera tanto debate. Porque Jordan Carrillo llega en un momento donde Chivas necesita futbolistas con personalidad. Futbolistas que no se escondan. Futbolistas que quieran asumir responsabilidad. Y aquí viene algo que me dejó pensando muchísimo. Porque cuando analizamos los últimos torneos del Guadalajara, una de las críticas más repetidas era la falta de desequilibrio en ciertos momentos. La falta de sorpresa. La falta de alguien que pudiera romper partidos complicados. Y ahora parece que Milito está empezando a reunir piezas muy específicas para solucionar ese problema. ¿Casualidad? Yo sinceramente no lo creo. Porque cuando empiezas a traer jugadores con determinadas características, normalmente detrás existe una idea mucho más grande. Una idea que todavía no estamos viendo completamente. Y aquí quiero detenerme. Porque muchos aficionados están celebrando el fichaje. Otros todavía tienen dudas. Y ambos grupos tienen razones válidas. Porque una cosa es llegar a Chivas. Y otra muy distinta es triunfar en Chivas. La presión aquí es diferente. La exigencia aquí es diferente. La afición aquí no perdona. Pero justamente eso hace que este reto sea tan emocionante. Porque si Jordan Carrillo logra adaptarse rápidamente, si conecta con la idea de Gabriel Milito, si encuentra confianza desde las primeras jornadas, podríamos estar hablando de una de las grandes historias de la apertura. Y ojo, no estoy diciendo que venga a resolver todos los problemas del equipo, porque ningún futbolista puede hacerlo solo. Pero sí creo que puede convertirse en una pieza extremadamente importante. Especialmente porque el Guadalajara parece estar construyendo algo interesante para los próximos meses. Y mientras más lo pienso, más me llama la atención otro detalle. ¿Qué va a pasar cuando empiece a competir por un lugar con otros jugadores ofensivos? Porque ahí es donde veremos realmente el nivel de exigencia que tendrá este plantel. Y sinceramente, la competencia interna suele sacar la mejor versión de los futbolistas. Por eso quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Jordan Carrillo será titular indiscutible?
¿Creen que puede convertirse en figura del equipo? ¿O consideran que todavía tiene mucho que demostrar antes de ganarse a toda la afición rojiblanca? Los leo en los comentarios. Porque algo me dice que esta historia apenas está comenzando. Y mientras todos hablan del presente, hay una pregunta que sigue rondando la cabeza de muchos aficionados. ¿Qué tan fuerte puede llegar a ser este Chivas cuando todas las nuevas piezas empiecen a encajar? Porque si algunas cosas salen como espera Gabriel Milito, lo que estamos viendo hoy podría ser apenas el inicio de algo mucho más grande. Hay despedidas que duelen. Y luego están esas despedidas que te dejan un vacío extraño, de esos que no se explican solamente con estadísticas, partidos o minutos jugados. Porque cuando un futbolista pasa tantos años dentro de una institución, deja de ser solamente una jugadora. Se convierte en parte de la historia. Y eso es exactamente lo que está sintiendo gran parte de la afición rojiblanca en este momento. Porque más allá de cualquier debate, más allá de cualquier decisión deportiva, hay algo que resulta imposible ignorar. Se está cerrando un capítulo muy importante dentro de Chivas Femenil. Y sinceramente, cuando vi las reacciones de los aficionados, entendí que esta salida significa mucho más de lo que algunos imaginan. Porque aquí no estamos hablando únicamente de fútbol. Estamos hablando de identidad, de pertenencia, de una futbolista que prácticamente creció dentro del club. Y quiero preguntarles algo desde ahora. ¿Cuántos jugadores llegan siendo adolescentes y terminan convirtiéndose en parte de la familia rojiblanca? Muy pocos. Por eso este tipo de historias golpean diferente. Porque los aficionados no solamente recuerdan las atajadas, no solamente recuerdan los partidos, también recuerdan el camino, recuerdan los años, recuerdan el esfuerzo, recuerdan todo lo que hubo detrás. Y ahí es donde aparece un sentimiento que muchos están compartiendo. La nostalgia. Porque de repente uno se da cuenta de que el tiempo pasó rapidísimo. Que aquella joven promesa ya no es una promesa. Que una etapa terminó. Y que ahora viene algo completamente diferente. Pero aquí es donde quiero detenerme un momento. Porque creo que existe un debate bastante fuerte dentro de la afición. ¿La directiva hizo todo lo posible para evitar esta salida? ¿O estamos viendo otra despedida que pudo haberse evitado? Voy a ser sincero. Muchos aficionados sienten que Chivas ha perdido jugadoras importantes en los últimos años. Y cuando eso sucede varias veces, inevitablemente comienzan las preguntas. Comienzan las dudas. Comienzan las críticas. Porque el aficionado siempre quiere ver a sus referentes quedarse. Siempre quiere ver a los jugadores de casa triunfar con la misma camiseta. Y cuando eso no ocurre, aparecen las emociones. Aparece la frustración. Aparece la preocupación. Pero también aparece algo más. La gratitud. Porque independientemente de cómo termine esta historia, nadie puede borrar lo que una futbolista entregó durante tantos años. Nadie puede borrar los sacrificios. Nadie puede borrar los entrenamientos. Nadie puede borrar las veces que defendió este escudo. Y por eso muchos aficionados están viviendo emociones encontradas. Por un lado sienten tristeza. Por otro sienten orgullo. Porque ver crecer a una jugadora dentro de la institución también es motivo de satisfacción. Ahora bien, hay otro tema que está provocando muchísimo debate entre los seguidores del Guadalajara. Y creo que todos sabemos cuál es. Porque cuando una salida importante ocurre, automáticamente aparecen comparaciones. Automáticamente aparecen responsables. Automáticamente aparecen opiniones divididas. Y sinceramente creo que ahí debemos tener mucho cuidado. Porque una cosa es debatir decisiones deportivas. Y otra muy diferente es convertir a ciertos jugadores en villanos de una historia que probablemente es mucho más compleja. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esta salida era inevitable? ¿Creen que el club pudo manejar la situación de otra manera? ¿O consideran que simplemente llegó el momento de cerrar un ciclo? Los leo absolutamente a todos. Porque esta conversación apenas está comenzando. Y aunque hoy el sentimiento principal sea la tristeza, hay algo que sigue generando muchísima expectativa entre los aficionados. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Dónde continuará su carrera? ¿Y cómo responderá Chivas ante una salida que ha provocado tantas emociones dentro del rebaño? Porque algo me dice que esta historia todavía guarda varios capítulos más por escribir. No les voy a mentir. Hay algo que me está empezando a emocionar muchísimo sobre este Chivas y no tiene que ver solamente con los fichajes. No tiene que ver únicamente con los nombres que están llegando. Tiene que ver con algo mucho más grande. Mucho más importante. Y tal vez muchos aficionados todavía no se han dado cuenta. Porque mientras todos estamos discutiendo quién será titular, quién jugará más minutos o qué refuerzo ilusiona más, parece que la directiva y Gabriel Milito están construyendo algo que va mucho más allá de un simple torneo.
Y aquí quiero preguntarles algo. ¿Hace cuánto tiempo no veíamos a Chivas pensar realmente a largo plazo? Porque seamos sinceros, durante muchos años vimos proyectos que duraban poco, plantillas que cambiaban constantemente, jugadores que llegaban y se iban, procesos que nunca terminaban de consolidarse, y eso terminaba afectando al equipo. Pero ahora la sensación es diferente. Ahora parece existir una idea, un plan, una dirección clara, y eso, para un club tan grande como Guadalajara, puede marcar una enorme diferencia. Porque cuando empiezas a analizar los movimientos recientes, encuentras algo bastante interesante. La mayoría de los nuevos futbolistas tienen algo en común. Todavía tienen mucho margen de crecimiento. Todavía tienen años por delante. Todavía pueden evolucionar. Y eso me hace pensar que el objetivo no es solamente ganar mañana. El objetivo parece ser construir un equipo capaz de competir durante muchos años. Y honestamente, eso me ilusiona, porque el fútbol moderno se ha vuelto muy impaciente. Todos quieren resultados inmediatos. Todos quieren títulos de un día para otro. Pero los grandes proyectos normalmente requieren tiempo, requieren paciencia, requieren visión. Y aquí es donde quiero abrir el debate. ¿La afición rojiblanca está preparada para confiar en un proyecto de largo plazo? Porque una cosa es pedir jóvenes, y otra muy distinta es tener paciencia mientras esos jóvenes terminan de explotar. Y eso será fundamental, porque cuando ves la edad de muchos jugadores que hoy forman parte del proyecto, te das cuenta de que podrían compartir vestidor durante varios años. Podrían crecer juntos, podrían entenderse cada vez mejor, podrían construir algo muy especial. Y aquí aparece otro punto que me parece fascinante, la cantera. Porque si a los refuerzos jóvenes le sumas el talento que sigue apareciendo desde Verde Valle, el panorama se vuelve todavía más emocionante. Imaginen por un momento que varios de estos futbolistas alcanzan su mejor versión al mismo tiempo. Imaginen que algunos canteranos terminan consolidándose. Imaginen que el grupo permanece unido durante varias temporadas. ¿Hasta dónde podría llegar este Chivas? Porque yo sinceramente creo que ahí está la verdadera apuesta. No solamente fichar jugadores, sino construir una generación, construir una identidad, construir un equipo que pueda marcar una época. Pero claro, no todo es tan sencillo, porque también existe un riesgo enorme. Y aquí quiero escuchar su opinión. ¿Qué pasa si algunos de estos jugadores explotan demasiado rápido? ¿Qué pasa si Europa empieza a tocar la puerta? ¿Qué pasa si los grandes clubes aparecen con ofertas imposibles de rechazar? Porque esa también es una realidad. Y podría convertirse en el principal desafío del proyecto. Mantener el talento, mantener la base, mantener la continuidad. Porque sin continuidad es muy difícil construir una era ganadora. Y precisamente por eso lo que está ocurriendo hoy puede ser mucho más importante de lo que parece. Tal vez no estamos viendo únicamente fichajes. Tal vez estamos viendo los primeros pasos de algo mucho más ambicioso. Algo que la afición lleva años esperando. Y por eso quiero preguntarles directamente. ¿Creen que Chivas está construyendo una futura generación histórica? ¿O todavía es demasiado pronto para ilusionarse? Los leo en los comentarios. Porque mientras muchos siguen viendo solamente el próximo torneo, hay quienes empiezan a pensar en algo mucho más grande. Y si este proyecto realmente funciona, la historia que estamos viendo comenzar hoy podría ser recordada durante muchos años dentro del Guadalajara. No sé ustedes, pero cuando escuché esto por primera vez me quedé pensando, ¿de verdad hizo algo tan malo para perder su lugar? Porque sinceramente, hay decisiones que uno puede entender aunque no le gusten, pero hay otras que automáticamente generan debate. Y esta es una de ellas. Porque estamos hablando de uno de los jugadores que más ilusión ha despertado entre los aficionados en los últimos meses. Un futbolista que cada vez que pisa la cancha transmite algo diferente. Algo que no siempre aparece en las estadísticas. Algo que muchas veces solamente percibe el aficionado que ve cada jugada con atención. Y precisamente por eso esta situación está provocando tantas reacciones. Porque cuando termina un partido importante, normalmente hablamos de los goles, de las figuras, de los errores, pero pocas veces se habla de los movimientos sin balón, de los espacios que se generan, de los sacrificios que ayudan al equipo aunque no aparezcan en el marcador. Y aquí es donde empieza la discusión. Porque mientras algunos consideran que hay jugadores que deben mantenerse sí o sí en el once inicial, otros creen que nadie tiene el puesto asegurado. Y siendo honestos, ambos argumentos tienen sentido. Porque una Copa del Mundo no perdona. Una Copa del Mundo exige tomar decisiones difíciles. Y Javier Aguirre lo sabe perfectamente.
Pero también es cierto que cuando un futbolista deja buenas sensaciones, la afición espera verlo seguir creciendo dentro del equipo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Porque una gran parte de los seguidores mexicanos siente que este jugador todavía tiene muchísimo más por ofrecer. Muchísimo. Y no solamente lo dicen los aficionados de Chivas. También lo están diciendo muchos seguidores de la selección mexicana. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Mantener a un jugador que viene construyendo buenas sensaciones? ¿O darle la oportunidad a otro talento que también viene pidiendo pista? Porque ahí está el verdadero dilema. Porque tampoco estamos hablando de un cambio cualquiera. Estamos hablando de otro futbolista que genera ilusión. Otro joven que muchos quieren ver en el escenario más grande del mundo. Y por eso la decisión está dividiendo opiniones. Porque gane quien gane esa batalla interna, habrá aficionados contentos y otros molestos. Y aquí es donde quiero detenerme. Porque creo que hay algo más importante que pocos están considerando. La competencia interna. Sí. Porque si algo necesita una selección que aspira a cosas grandes es precisamente eso. Jugadores peleando cada minuto. Jugadores empujándose mutuamente. Jugadores obligándose a mejorar. Y aunque a veces las decisiones duelan, esa competencia suele terminar beneficiando al equipo. Pero claro, eso no significa que los aficionados tengan que estar de acuerdo. De hecho, lo interesante es justamente el debate que se está generando. Porque muchos sienten que el equipo pierde creatividad. Otros creen que gana frescura. Algunos piensan que es una injusticia. Otros consideran que es una decisión táctica completamente válida. Y la verdad, todavía nadie sabe cuál será el resultado. Porque una cosa es lo que se comenta antes del partido. Y otra muy diferente es lo que termina ocurriendo cuando rueda la pelota. Por eso quiero leerlos. ¿Ustedes mantendrían al mismo 11 que arrancó el primer partido? ¿Harían cambios? ¿Creen que Javier Aguirre está tomando la decisión correcta? ¿O sienten que podría estar enviando un mensaje equivocado justo en un momento tan importante? Porque algo me dice que esta historia todavía no termina aquí. Y si finalmente se confirma esta decisión, la conversación después del partido podría ser todavía más intensa que la que estamos viendo ahora. Porque en una Copa del Mundo cada movimiento se analiza, cada cambio se cuestiona, y cada decisión puede terminar marcando el destino de todo un torneo. No sé ustedes, pero cuando escuché lo que pasó en Verde Valle, lo primero que pensé fue, imagínense viajar miles y miles de kilómetros para cubrir una Copa del Mundo y terminar protagonizando una de las historias más inesperadas de toda la concentración. Porque seamos sinceros, cuando hablamos de la preparación de una selección mundialista, uno espera escuchar noticias sobre tácticas, entrenamientos, alineaciones o figuras importantes. Pero esta vez ocurrió algo completamente diferente. Y aunque afortunadamente todo terminó bien, por unos momentos sí hubo preocupación. Porque cuando se habla de un fuerte golpe en la cabeza, nadie se toma la situación a la ligera. Nadie. Y aquí es donde la historia se vuelve curiosa. Porque mientras Corea del Sur sigue preparándose para uno de los partidos más importantes de la fase de grupos, ocurrió un incidente que llamó la atención de todos los presentes. Y yo quiero preguntarles algo. ¿Se imaginan la tensión que existe alrededor de una selección que está a pocos días de enfrentar a México en una Copa del Mundo? Porque cada entrenamiento cuenta. Cada movimiento cuenta, cada detalle cuenta, y precisamente por eso cualquier situación fuera de lo normal termina generando conversación. Ahora bien, lo que más me llamó la atención de todo esto no fue únicamente el accidente. Fue el escenario donde ocurrió. Verde Valle. Sí, la casa de Chivas. El lugar donde durante años han trabajado jugadores que hoy representan el presente y el futuro del fútbol mexicano. Y sinceramente, como aficionado rojiblanco, eso también genera cierto orgullo. Porque no estamos hablando de cualquier instalación. Estamos hablando de un complejo que hoy está siendo observado por selecciones de nivel mundial. Y eso habla muy bien del crecimiento que ha tenido el club. De hecho, quiero detenerme aquí. Porque muchas veces los aficionados nos enfocamos únicamente en los resultados, en los fichajes, en los goles. Pero pocas veces valoramos el impacto que puede tener una institución fuera de la cancha. Y que una selección mundialista elija estas instalaciones para prepararse no es cualquier cosa. No ocurre por casualidad. Ahora, regresando a lo ocurrido. Por fortuna todo quedó en un susto. Pero imaginen por un momento la escena. Periodistas trabajando. Jugadores entrenando. Personal caminando por todas partes. Y de repente ocurre algo inesperado que obliga a detener la atención de todos. Son esos momentos que nadie planea, pero que terminan convirtiéndose en anécdotas que se recuerdan durante años. Y aquí quiero abrir otro debate.
Porque mientras Corea del Sur sigue trabajando en Guadalajara, cada vez queda menos tiempo para el partido contra México. Y la pregunta es inevitable. ¿Estamos preparados para lo que viene? Porque más allá de este incidente, lo realmente importante es que la selección asiática sigue enfocada en el encuentro. Y eso debería preocupar a cualquiera que piense que será un partido sencillo. Yo sinceramente creo que muchos aficionados están subestimando a Corea del Sur. Y eso puede ser peligroso. Porque los mundiales están llenos de sorpresas, llenos de historias inesperadas, llenos de equipos que aparecen cuando nadie los espera. Por eso quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que México tendrá un partido tranquilo? ¿O sienten que Corea del Sur puede complicar muchísimo más las cosas de lo que muchos imaginan? Los leo en los comentarios. Porque mientras todos hablan de alineaciones y cambios tácticos, hay algo que está pasando desapercibido. Y es que cada día que Corea del Sur pasa entrenando en Guadalajara parece estar aumentando la expectativa alrededor de este partido. Y algo me dice que cuando llegue el momento de saltar al estadio Akron, la historia será mucho más intensa de lo que muchos creen.